Qué gusto reencontrarnos en este su programa tan lleno de saberes y sabores. Yo quisiera repetirlo porque ahí se me... Discúlpenme. Ibas muy sabroso. Sí, pero es que subrayé demasiado. Sí. Qué gusto de reencontrarnos en este su programa, El Sabor del Saber. Tenemos un invitado fuera de serie, Francisco Prieto. Paco Prieto, como le llamamos con cariño. Todo un personaje en el mundo cultural y académico. Pero hoy vamos a hablar de su más reciente y de verdad... Yo no sé qué me pasó hoy, magnífica. Discúlpame, sí, híjole, perdón. Qué gusto reencontrarnos en este su programa tan lleno de saberes y sabores. Y hoy tenemos a un invitado, en verdad, fuera de serie, Francisco Prieto, Paco Prieto, como le llamamos con cariño. Y bueno, es todo un personaje en el mundo cultural y académico. Y hoy vamos a hablar precisamente de su más reciente y magnífica novela, El calor del invierno, pero antes veamos su semblanza. Francisco Prieto Echazo es un destacado escritor, periodista y filósofo. Vive en la Ciudad de México desde 1957, donde estudió la licenciatura en Comunicación y la maestría en Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Además, fungió como director del Departamento de Comunicación de esa casa de estudios. Durante el Festival de la Palabra de 2007, un intercambio cultural entre lectores y escritores, Prieto pronunció la conferencia La literatura como conocimiento, aprendizaje y ejercicio de la vida. Así también en el área académica publicó Comunicación y Educación, Cultura y Comunicación y Diagnóstico de la Comunicación Social en México. Su única obra escrita en el género de ensayo no académico se titula Los 100 mejores libros del siglo XX. En el ámbito de los medios de comunicación participó como guionista y conductor en el programa radiofónico Huellas de la Historia, transmitido por Radio Red, además de realizar una adaptación radiofónica de su cuento Punto de Encuentro, el cual forma parte del volumen Cuentos del Azar y de la Necesidad, y que nos muestra la oposición que existe entre casualidad y destino. Incursionó igualmente en la escritura dramática con textos como Shakespeare y yo, La expiación y Salomé y El amor de Dios. Ha recibido diversos premios por sus escritos, entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo y Cultura y la nominación al Ariel en 1997 por el guión de la película De Muerte Natural. Prieto ha colaborado en diversas publicaciones, como la revista Proceso y en el diario Reforma, como columnista taurino. Ahora, con la publicación de su más reciente novela, El calor de invierno, nos hace un guiño hacia la introspección, al tiempo que nos anima a vivir sin asideras y a poner en alto la palabra. Cuando no hay futuro, el pasado es capaz de iluminar el presente en la experiencia que se ha vuelto poética del adiós. Con nosotros, un gran escritor y hombre de ideas, así como brillante académico, comunicador y periodista. Alejandro Ordorica, Marta Chapa, te damos una muy cariñosa bienvenido, Paco, qué gusto. De estar aquí con ustedes. Es todo un honor tenerte aquí en este espacio en el que siempre estamos buscando saberes, y bueno, qué mejor que hablar de esta reciente novela. Pero antes, ¿por qué no nos platicas de tus inicios? Mira, mis inicios. Como escritor, por supuesto. Sí, fíjate que fueron muy
muy raros. Mira, yo tenía una cosa muy clara desde que era muy niño, ¿no? Como me encantaba leer novelas, pues quería escribirlas, ¿no? Eso, claro. Bueno, pero ¿qué me pasó? Va uno creciendo, va uno descubriendo la vida, ¿no? Y como decía Semprún, ¿verdad? La escritura o la vida, sí, primero la vida, después vendrá la escritura. Sí. Pero siempre tenías eso dentro, ¿verdad? Como que algo te dejaba insatisfecho, ¿no? Era necesario detener un poco el tiempo. Pero tuve muchas dificultades porque yo quería hacer un tipo de novela, quizá un tanto cuanto intelectual, una novela muy, muy elaborada, con muchas discusiones. De alguna forma tenía la presencia, digamos, como un ideal de un escritor como Thomas Mann. Y me acuerdo muy bien que cuando yo hice mis primeras cosas narrativas, se las di como se las seguí dando a lo largo de toda mi vida a Vicente Leñero. Y Vicente no sabía cómo decirme que mejor me dedicara a otra cosa. Esa es la realidad. Hasta me contó la historia de una niñita que estaba, una joven más bien, muy triste porque no le publicaban. Entonces pasó un señor ya grande en el parque y le dice, niña, ¿por qué estás tan triste? Y ya le cuenta. Dice, ¿por qué no escribes lo que te pasa? Bueno, entonces escribí un cuento que no tenía nada que ver con el escritor que yo quería ser, lleno de groserías, de violencia, de impertinencias, de bueno. Y lo leo y digo, ay, pero eso está vivo. Entonces me di cuenta que lo anterior, en efecto, estaba muerto. Eso es. Ese cuento fue la base de mi primera novela, Caracoles. Y se la llevó a Vicente Leñero y me dice, ¿qué te pasó? Yo no sabía cómo decirte, que mejor te dedicaras a otra cosa. Y esto está vivo. Dije, pues sí, pero no es el escritor que yo quería hacer, pues sigue por ahí, ¿verdad? Bueno, tuvo que corregir Vicente Leñero y ahora seguramente aplaude también tu obra, como sabemos. No me quería decir la verdad, ¿verdad? Pero hay textos de él ahora muy elogiosos hacia ti. Sí, lo sé, y lo quiero muchísimo. Y también, Paco, en este espacio será interesante que nos hables de tu incursión en la dramaturgia y el ensayo, que también lo has hecho. Sí, así es. Mira, mi primera obra de teatro es una cosa pequeñita, como quien dice un entremés, se llama Shakespeare y yo. Y eso fue porque yo fundé un pequeño grupito de teatro para aprender lo que era el teatro, y dije, bueno, para aprender teatro no basta con escribir teatro, hay que actuar y hay que dirigir. Entonces conseguí el Deportivo Chapultepec para poner una comedia de los hermanos Quintero, que la adapté a México, etc. Y entonces resulta que el gerente del Deportivo Chapultepec me dice, oiga, pero estamos en los 400 años de Shakespeare, ¿por qué no hace alguna cosita sobre Shakespeare? Entonces se me ocurrió un Shakespeare que en la época actual, un Shakespeare redivivo, empieza a recrear a sus personajes. Eso es. Y a sentir que en el fondo, ¿verdad?, nada había cambiado. Con toda la obra que él hizo y el mundo sigue igual de mal, ¿verdad? Y en el fondo de un cierto historicismo muy de aquellos años, ¿no? Y el ensayo sobre todo literario, ¿verdad, Paco? Y el ensayo literario, aunque sea así sucintamente por el tiempo que... Sí, claro. Vamos a ir a una pausa. Muy bien. Pero estamos platicando de verdad con un hombre lúcido, con esta calidez y con estos conocimientos tan profundos, culto, y que nos va a platicar en el siguiente segmento sobre el argumento de su más reciente novela. Estamos con Paco Prieto, ya ustedes vieron su semblanza, pero claro, hacemos énfasis en esta trayectoria tan relevante que ha tenido en las letras, en la literatura. En verdad se trata de un escritor consumado. Y ya Marta decía que empezáramos a hablar del calor del invierno, que para mi gusto, Paco, sin duda es una novela magnífica, como también Marta lo decía, y a la que yo le agregaría otros adjetivos. A mí me parece que tiene una fuerza y una carga vivencial, y además en un terreno tan actual, donde se dirimen a veces pues muchos asuntos políticos. Esta autonomía que buscan, pues lo mismo los pueblos vascos que los catalanes, pero también esta violencia de nuestro tiempo en la globalidad, pero que además tú juntas magistralmente con el amor y con estas posibilidades todavía del ser humano, no obstante la decadencia o la descomposición social. Está muy bien el análisis. No, fíjate, sí, es una novela, por un lado, mi interés por el renacimiento del terrorismo, ¿no? Por un conjunto de diversas formas como de integrismo que se van dando en nuestro mundo, de una violencia terrible y de una violencia excluyente, lo cual curiosamente va de la mano
con un avance profundo en la conciencia de los derechos humanos. Fíjate que un filósofo católico, Maritain, decía Jacques Maritain, que a lo largo de la historia, lo dice en la filosofía de la historia, hay un avance del bien, pero también del mal, ¿no? Y hoy en día estamos viendo las cosas más terribles que no pasaron en el pasado, un grado realmente de cinismo, de todo, pero al mismo tiempo también una conciencia profunda de cosas que no deben volver a pasar, ¿no? Entonces yo pensaba un poquito en esta falta, ¿qué te diré yo?, a veces de impulso vital, esta vida como si ya supiéramos todo, como si no hubiera nada que adivinar, nada que añadir, un poco el invierno de la cultura, pero al mismo tiempo también en un protagonista que debía ser un hombre, pues como yo, de la tercera edad, aunque no fuera yo, porque aunque uno escribe en primera persona, uno está haciendo ficción, uno está imaginando, y creo que le pongo cosas mías al personaje, pero no soy yo. Iñaki es otro. Iñaki Olazábal, que es un hijo de refugiados españoles, hijo de manchega y de vasco. Y un día en un vuelo, eso sí lo puedo contar porque es un poco el inicio, el hilo de la... En un vuelo se encuentra una mujer vasca, él ya se jubiló de la UNAM, es un antropólogo, va de salida, ¿no? Pero siente que ya no tiene quizá la energía de antes, pero le sigue gustando la vida, un buen vino, una buena comida, una buena obra de teatro, una buena corrida de toros. Y hablando con esta mujer, le dice, imagínate tú que en medio de todas estas cosas de la ETA, a alguien se le ocurriera empezar a bombardear, ¿no?, los símbolos castellanos, ¿no? El Quijote, Quevedo, ¿no?, acabar con el siglo de oro, Cervantes, ¿no? Como un happening de alguna forma, ¿no? Y cómo hablas en un avión o puedes hablar en una sobremesa de cosas no fundamentales. Esta mentalidad de tirar a Franco para luego, que es en un segundo momento, buscar la autonomía. Buscar la autonomía, que es lo que está en ETA. Así es. Pero él dice esto conversando, ¿no?, sin mayores ideas de en qué se va a convertir todo eso. Y esta mujer que era de la ETA, ¿no?, y que trabajaba en México, en el clandestinaje, esta vasca, ella lo que hace es que le dice a otros compañeros de ETA. Entonces, claro, lo investigan y descubren que su papá, cosa que nunca le dijo, desde el exilio en México, mandaba recursos a la gente de ETA. Y entonces les parece... Una exmonja, por cierto. Una exmonja. Claro, eso también tiene que ver con nuestro tiempo. Los que de pronto perdieron el sentido, la orientación, la fe, su sistema de ideas y creencias, y tienen que llenarlo con otro sistema de ideas y creencias. Y entonces dicen los vascos, sería genial. El tipo le enseñaron vasco, habla vasco, hijo de vasco, ¿no? ¿Quién va a sospechar de un mexicano que va a meter bombazos a las estatuas del Quijote, de todos los símbolos castellanos? Y entonces lo contratan, lo reclutan. Y como él ya se da cuenta que todo va a tener un límite, que ya no tiene las fuerzas, las energías del pasado, pues ¿qué le importa? Pues, ¿qué es lo peor que le puede pasar? ¿No? Que lo maten, ¿no? No me importa, yo ya hice en la vida lo que tenía que hacer. Entonces entra al juego. Y a partir de ahí van a pasar cosas tremendas. E insospechadas para él. Pero ahí está una mujer, Eva, que a diferencia de la primigenia, de la del paraíso, esta mujer destruye. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, es todo un proceso de aprendizaje de las personas que entran a una organización terrorista, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros recordamos esa gran película de Pontecorvo, La batalla de Argelia, recordaremos cuando la chica le obligan a poner una bomba, ¿no? Sale de la casua, la llevan al peluquero para que parezca una francesita, ¿verdad? Le cambian todo, la vestimenta, y entonces llega a un restaurante y le han dicho, no mires a la gente. Y ella va con su bomba en su bolso, ¿no? Y entonces ves a los jóvenes que están bailando, que están muchachitos inocentes, ¿verdad? Pero ella trae dentro la ideología, ¿no? Ella tiene que cumplir en función de un valor superior, que eso es lo que ella cree. Entonces pone la bomba, procura no ver, se va y mata. Y como le dicen los viejos terroristas de la ETA, los antiguos, le dicen a ella, tienes que matar. Y lo duro es al principio. Después es como todo. Te acostumbras. Te acostumbras. La novela es fascinante. Fascinante. Y hay algo que yo me quedo con eso, que tú comentas, que también en el dolor, en la muerte, hay poesía, ¿no, Paco? Pues yo creo que el encuentro de él con ella tiene unas hijas que ella dejó, ¿no? Con un ex jesuita, ¿no? También de la ETA. Entonces ella tiene hasta estas cosas que le dice a su hermana, mira, cuando esté en España, en tal metro, ponme las fotos de mis niñas, ¿no?
para verlas, ¿no? Y si me permites, Paco, como en las muy buenas novelas también de capítulos, continuará porque tenemos una pausa. Pero seguimos. Regresemos aquí a escuchar a nuestro invitado, a Paco Prieto. Pues estamos ya en el tercer bloque, fascinados con esta novela tan fuera de serie, de verdad. Y que auguramos que va a tener el premios, éxito que se merece, premios. Lo decimos y además arriesgamos a decirlo. Sabemos que van apresuradamente a leerla. Es un deber. Gracias. En serio. Y bueno, para complementar lo que nos has estado platicando, a mí me gustaría saber qué aprendizajes, qué es lo que nos deja tu novela, qué lecciones de vida, porque hay muchas, pero ¿por qué no nos las compartes? Mira, yo no soy un escritor de tesis, yo soy un escritor que parto de algo que me atrae, una serie de tipos humanos, ¿no?, que de pronto siento que me llaman y lo suelto a vivir, ¿no? Con lo cual se me van revelando muchas cosas mías, ¿verdad? También voy saliendo de mí y voy viviendo otras vidas, cosa que me parece especialmente rica en el oficio de escribir novelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es indudable que hay un peso muy fuerte cuando escribo yo esta novela, es mi edad y la edad de mis personajes, ¿no? Hay un momento en que sientes el paso del tiempo, ¿no?, el paso de los años, ¿no?, y miras hacia atrás con una enorme ternura, con una enorme alegría, y al mismo tiempo vuelves a la tristeza. Ya no es igual, pero el deseo no muere. No, tendrás menos fuerza, pero el deseo no muere y el deseo está presente. Entonces, el encuentro de este hombre y de esta mujer que parece que vienen de todo, empiezan a iniciar una amistad no carente de erotismo, ¿verdad? Y es otro de los puntos que te diré yo, que donde yo viví más intensamente, de hecho, mientras escribía la novela. Ella, no hay que olvidar que es una exmonja. Ella es una mujer que buscó, bellísima, como tú la describes. Sí, así la soñaba, ¿verdad? Mientras se escribía. Sí. Y entonces ella de pronto empieza a reencontrar, como que se vuelve a ser, ¿no?, la idea del ser, la idea de Dios dentro de ella, ¿no? Por eso vestida de negro, ¿no? Sí. Y ahí me paro un momento, Paco, para que nos digas, porque a mí me parece que cuando abordas el concepto de Dios en nuestro tiempo, es verdaderamente seductor, pero también nos simbra y nos estremece, porque parece que la sociedad actual lo quiere borrar o lo está borrando. Está desdibujadísimo además, ¿no? E incluso Europa ha perdido tantísimo la fe, ¿no?, y la cristiandad, que es su sello de identidad, porque Europa es primero cristiana. Claro. Esto no hay que olvidarlo. En segundo lugar, se hacen los estados europeos, y los estados europeos, los señores del poder, inventan las naciones europeas. España no existía, hasta que Fernando e Isabel inician la creación y la invención de España. Lo mismo podemos decir con Francia, el País Vasco francés, el País Catalán francés, los provenzales, los borgoñones, los bretones, y de pronto el rey Luis XI, ¿no?, empieza a construir y a tejer y a inventar Francia. Bueno, en México también, Yucatán era una tierra maya, ¿verdad? Así es. Y empieza a construirse dentro de México a partir de la historia y de la visión de Estado, del poder del Estado. Entonces esto de alguna manera está muy presente en la novela. Y luego los vascos no pueden prescindir de 500 años de formar parte. Claro. Incluso no hay que olvidar que el rey de Castilla iba al País Vasco, se reunía en Guernica, por cierto, a prometerles que les respetaba sus fueros, y entonces lo aceptaban como rey. Y tú lo dices también, que los moros mismos les dan la vuelta. A los vascos. Los vascos vivían con un sentido del caserío. Ahí me atraen mucho los vascos, fíjate, porque... Como indomables, ¿no? Como individualistas, por otro lado. Un pueblo de marineros, de contrabandistas, que no hacían ciudades. Las ciudades se dan hasta Bilbao como ciudad es importante hasta fines del 19, pero vivían en su caserío y cada casita lejos de la otra, ¿no? Es decir, cada quien su vida. Son misteriosos, ¿verdad? Yo creo que no. Muy duros. Tiene su propio idioma. La gran guerrilla. Sus juegos. Sus juegos, ¿no? Juegos propios. Juegos muy fuertes también, ¿no? Sí. Muy fuerte. Fíjate que Karl Marx hablaba mucho de la guerrilla de los vascos. Fueron los grandes guerrilleros en todo el siglo XIX español.
Y por otro lado, cuando enfrentaron que no podían mantener el bienestar en sus pueblitos por el crecimiento de la población, lo resolvieron de un modo terrible. Lo que hoy en día pasa en tantos países y es tan doloroso con la inmigración, ellos de un modo brutal lo asumieron. Las mujeres las casaban, los hombres se quedaba el mayorazgo, el hijo mayor, y los demás para afuera. Fíjate. Por eso en América Latina estamos llenos de apellidos vascos. Arangúrenes, claro. Azcárragas, Cortinas, Echeverrías, Yagunos, Ordoricas, etcétera, ¿no? Oye, Paco, pero también tienen su gastronomía y muy rica. Sí, oye, a mí hay un pasaje de tu novela que me dejó cimbrada. Esta en donde haces tu referencia al cocimiento de una pierna de carnero al ritmo del Requiem de Mozart. Y que justo, yo no sé, dije, ay, qué maravilloso, yo creo que hay que cocinar de ahora en adelante así, es que los sazonado con música, debe además, tener, fíjate, sí. A ver, cuéntame. Él cita a las hijas, a sus gemelas, ¿no? Sí. Sí. Él ya está divorciado y quiere irse. Sí. Y ni decirles para dónde va, ¿no? No quiere saber nada de quiere romper Rita. con todo, ¿no? De alguna forma, cosa muy difícil en esta época, porque esta es una de nuestras desgracias, ¿no? Sí. Antes tú te ibas, no sé, a las Islas Fiji y nadie sabía quién eras tú, podías o inventarte otro personaje. Sí. Hoy en día, con las tarjetas de crédito, tienes que mostrar la identificación, o sea, claro, no te vas nunca, ¿verdad? Pero él quiere. Y las redes sociales. Las redes sociales, él quiere irse, ¿no? Ya acabó. Sí. Pero las hijas se van a casar y va al mercado, les compra pierna y pone el Requiem. El Requiem de alguna forma es la despedida, pero el Requiem de Mozart es muy vital, de un hombre que ha amado la vida, se notan los ritmos del Requiem, la fuerza del Requiem. Entonces te está cocinando la pierna. Y es que Paco, atrás de los sabores también hay muchos saberes. Claro, ahí tú nos lo has subrayado. Y esto que tú me decías que te impactó, Marta, de la comida española. Claro, todo lo que tú mencionas ahí, la sopa, la castellana. A ver, cuéntanos de esos platillos. No, pues a mí me gustan muchísimo. Navarros Sí, pero fíjate, el que no menciono, que es el que a mí más me gusta hacer a mis amigos, es la fabada. Fíjate. La fabada hereje, porque mi fabada es hereje. Mi fabada no es la pura fabada asturiana. Sí. Le meto algunas herejías del sur, como por ejemplo ponerle ajos, como por ejemplo ponerle aceite de oliva y sobre todo ponerle azafrán, ¿no? Ay, qué rico, algún día la vamos a probar. Y ponerle azafrán. Sí, hombre, tenemos que hacer una comida allá en Nepantla, Estado de México. Una fabada hereje y compartir aquí esta receta, porque es bien importante que es un compromiso, ¿verdad? Que nuestro auditorio la pruebe. Pero fíjate que es que en la novela va así la conciencia del final de muchas cosas, la desintegración de muchas cosas, el mundo tuyo que ya deja de ser tu mundo, porque hoy en día pasa en todas partes, ¿no? La Ciudad de México no es la que fue. Las poblaciones van cambiando, la inmigración, la globalización. Claro. Esto de pronto es una esperanza para un mundo mucho más integrado, un mundo mucho más humano, pero también las pérdidas. Pero cuando tienes más de 65 años también sientes otras pérdidas, las pérdidas que se van acumulando y de pronto la muerte también, que está ahí delante. Que está ahí también. Y hoy en día queremos vivir como si no fuera un hecho. Pues es una reflexión tu novela. Y una gran novela. Una reflexión de vida, de muerte, de muchos sucesos existenciales. Alejandro, mira, muy brevemente, porque cierro con lo que abre la novela de Paco, que es un aforismo muy afortunado de Baltasar Gracián, que tiene que ver mucho, obviamente, con la novela y con nuestro programa, porque es el verdadero sabor de hoy, es saber vivir. Qué profundo. La vida como ojalá obra de arte, ¿no? De veras escuchemos y atendamos esta una novela con historia y que culmina con personajes y que culmina con atmósferas y ambientes. ¿Sabes qué? De verdad me importa mucho. Decía Azorín, hoy en día nadie lee a Azorín, pero entre las muchas cosas importantes que dijo Azorín, referidas a la literatura, dijo: toda novela, tenga 500 páginas o tenga 80, tiene que ser rápida. Eso es. Pues ya vieron, amigas y amigos. Y así se lee tu novela. Gracias. Qué deliciosa plática, qué profunda. Y quedamos como a la mitad. Y sí, y algún día platicaremos de otros temas porque nuestro amigo es muy culto. Gracias por escucharnos, gracias por permitirnos estar con ustedes. Y recuerden que aquí tenemos una cita la semana entrante. Los esperamos siempre con mucho cariño.
Hasta entonces.